Hola, hola. 2 de Corintios, capítulo 8. Capítulo 2, 2 Corintios, capítulo 8. Sí, gracias, 8. Mira, quiero que te fijes en dos versículos, en tres en realidad. 8, perdón. Sí. Porque este es más o menos el vínculo que se establece para poder entender cuál es la base por la cual yo doy. El versículo 1 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Recuerda que el contexto de esto es una colecta que se está haciendo para la iglesia que está Espérate. ¿En Judea? Sí, por ahí va, en Jerusalén. Bien. En Jerusalén, sí. Es para la iglesia de Judea. Sí, mira, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces la base del principio del dar, ya sea diezmo, ofrenda, lo que sea, dentro del cuerpo, tiene que ver con lo que Dios hizo por nosotros. Con la manifestación directa, el ejemplo, el modelo es ese. La fluidez, la naturaleza, lo natural con que el Padre entrega al Hijo, entendiendo de que para nosotros representaba la única forma de poder tener chance. Y también para el Padre representaba la única forma de que se aplacara su justicia. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, desde el dar a su propio Hijo, restablece todos los mecanismos de comunicación y a la vez nos muestra un ejemplo claro de cómo debe ser el funcionamiento de nuestro corazón dentro de la iglesia en términos de lo que significa el dar. Esto despeja inmediatamente cualquier posibilidad que tenga que ver con demandas que no son o que no fluyen producto de algo natural en nosotros. Si esa es la condición, es mejor que no seamos parte, que nos abstengamos del dar. Ahora, normalmente esto es progresivo, la comprensión, pero uno tiene que terminar dentro de este marco, digamos. O sea, el móvil de mi dar dentro del cuerpo y en general tiene que ser en función del agradecimiento a partir de lo que Dios hizo por mí. Esa es la mejor motivación. Ahora, el versículo 8 de la 2 Corintios 9, el capítulo 9, o sea, un capítulo más adelante, nos plantea una inquietud. Dice, pero esto digo, perdón, el versículo 6 de 2 Corintios 9, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y aquí el apóstol Pablo establece lo que para él es fundamental en todo el desarrollo de lo que es la carta a los Gálatas. Pero que acá soterradamente también lo plantea en función del dar. Y acá claramente se establecen dos fuentes que a mí me pueden identificar cuál es la motivación que yo estoy sosteniendo a la hora de dar. Y claramente se puede identificar lo que es la dispensación de la ley versus la dispensación de la gracia. En este solo texto
el corazón de la persona queda al descubierto a partir de qué es lo que está viviendo en términos de su fe. No sé si usted lo puede identificar o puede hacer el nexo. Cuando yo siembro escasamente, esa implicancia tiene que ver con que muchas veces yo tengo reparos en el dar, entendiendo de que lo estamos asociando a lo que significa el concepto de dinero. Obviamente, por lo ya expuesto el sábado pasado, es un término mucho más abierto y que no tiene que ver solamente con dinero. Yo puedo sembrar de muchas maneras, pero cual sea la siembra que yo estoy haciendo, está directamente relacionado a cuál es la motivación que tengo en mi corazón. Entonces, el sembrar escasamente tiene que ver con una reprensión, una autorreprensión que sustenta su demanda desde la obligación. Entonces, la demanda desde la obligación a mí eventualmente me podría llevar a desarrollar una siembra escasa, porque no tengo la libertad de la gracia. Y eso está directamente relacionado como ilustración a lo que conversábamos el sábado pasado en términos de la ofrenda que se establecía a partir de un corazón que tenía como ídolo el dinero, Mamón, versus una mujer que esas dos monedas representa su vida puesta arriba de la mesa, puesta en el ofrendero. O sea, después de esas dos monedas no tiene nada más. Entonces, ¿por qué las da? Entonces, podemos identificar claramente que el sembrar escasamente representa un marco de legalismo, de ley. Porque de algún modo en nuestro corazón estamos sintiendo la obligación de dar. Muchas veces motivada por esas manipulaciones que puedan estar saliendo desde el púlpito. Como decíamos el sábado pasado, la verdad es que el ministro no tendría por qué pedir. O sea, yo debería estar entendido que debo dar. Porque así como estoy entendido que debo dar, estoy también entendido de que Dios lo dio todo por mí. Por lo tanto, el principio es ese. Ahora, en contrapartida, dice también segará escasamente. Porque la religión, estar debajo del paraguas de la higuera, como pasa con Natanael en el capítulo 1 de Juan, representa una visión sesgada de lo que es la fe, de lo que es el espíritu, completamente limitada. Entonces la reprensión en términos de la siembra económica también tiene esa característica. No sé si me lo estoy logrando dar a entender. Si no, dígame para expresarlo de otro modo. ¿Vamos bien o no? ¿Aló? O sea, sí, pero honestamente, tío, con todo respeto, yo no comparto contigo, ¿Por qué no? pero te escucho atentamente. ¿Por qué no? De partida, nosotros, el pueblo cristiano, no tiene un país, por ejemplo, como el Vaticano. Y esto, ¿cómo lo llevo a la práctica o al ejemplo? Es muy, a ver, Las en la práctica, iglesias, ¿sí? las iglesias que no tienen, por ejemplo, como decíamos la semana pasada, para sustentar sus propias congregaciones, porque hoy en día, por ejemplo, los contratos que hay se están pagando no el total, yo lo supe de primera fuente, están pagando la mitad, por mutuo acuerdo entre el arrendador, el dueño, y el que sustenta el arriendo del inmueble en el cual acuden las personas, los hermanos. Eso es un logro. Pero
al estar confinados, por ejemplo, el caso nuestro, el chileno, y eso implica una merma, pero notable, notoria, en la ofrenda y en los diezmos, yo, en base a lo que dice el apóstol acá, es cierto, claro, lo que tú dices, que, que el siervo, el pastor o el sacerdote o quien sea, no debería manipular, como dices tú. Yo no sé si eso sea apropiado utilizarlo, porque se entienden que hay necesidades, pero no todos lo entienden así, porque todos somos distintos. Hay hermanos, y yo eso te lo digo con conocimiento, que son sumamente, en buen chileno, manito de guagua. ¿Qué significa manito de guagua? Que tienen recursos, pero sabiendo que hay necesidad, en el caso, es como el caso del que planteaste tú la semana pasada, creo que era Mateo, de la viuda y los que tenían poder. Yo no encuentro, la verdad, yo en lo personal, Iván Vadillo, que el pastor en el púlpito diga, recuerde, porque esas son promesas. Para mí lo son. Mira, te lo explicó el Andrea ayer. No, sí está bien, pero yo tengo otro planteamiento, eso. A ver, mira, si esto es muy sencillo, esto se zanja de una forma muy imparcial de parte de Dios para nuestras vidas, no tiene que ver con las consecuencias, no tiene que ver con la abundancia o la escasez de, en este caso, de la congregación donde yo esté militando, no, no es eso lo que apunta. Si tú te fijas, el hecho de que se esté levantando una ofrenda a partir del capítulo 8 y 9 de 2 de Corintios, es porque la iglesia en Jerusalén, y eso lo estuvimos viendo, Pablo recogió ofrendas de Acaya, de las iglesias de Acaya hasta Macedonia, para Jerusalén. Ahora, lo que a él le interesaba, y eso es lo que parece, aparentemente, tal vez yo no lo he dado a entender acertadamente, más que el cuánto des o la disposición que tengas a dar, o más que seas consciente o no de las necesidades, es la calidad de tu corazón con la cual das. Eso es lo que nos están enseñando. No tiene que ver con las necesidades que eventualmente puedan ser evidentes o una iglesia enferma y poderosa económicamente. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la motivación del corazón con la cual yo pongo el billete, el cheque, la transferencia o hago la que haga. Eso es lo fundamental en este tema. Más allá de si desde el púlpito se está manipulando el tema de la ofrenda o no, que eso es una realidad. No nos contamos, no tapemos el sol con un dedo, es una verdad. Ahora que la iglesia MIC no se dé, estupendo, maravilloso. Yo lo dije el sábado pasado. Admiro el hecho de que el pastor no pida plata por la radio, que normalmente la gente lo hace, otros ministerios. Se entiende, pero lo que está tratando de enseñarse acá es establecer el mecanismo correcto para que yo pueda ejercer los diferentes roles dentro del cuerpo que se llama iglesia. Y así como 3 semanas atrás estuvimos viendo el tema de la administración de los dones para el ejercicio dentro de la iglesia, ahora estamos viendo la calidad de mi corazón a la hora de dar. Como eso tiene que ver netamente con el nivel de madurez, de relación, de confianza, de fe que yo tenga en el Señor, es un tema completamente inherente a cada individuo. No es cuestionable. No es cuestionable el que yo me haga el tonto. ¿Sabéis por qué no es cuestionable? Porque esa debería ser una consecuencia natural de la madurez natural, de lo que significa que un fruto de un pámpano esté ligado a la vid. Si yo lo saco antes, lo voy a sacar verde. Y no va a dar el fruto que yo esperaba. Entonces, cuando yo apuro
El ejemplo de los pollos es un ejemplo medular, porque si yo apuro el crecimiento de un pollo inyectándole hormona, estoy haciendo que madure más rápido. Entonces, muchas veces las necesidades pastorales son tan grandes que caen en esa tendencia de demandar demasiado. Y hay ovejas que se ven trasquiladas y se sienten trasquiladas, más que de los bolsillos del corazón, que es lo peor. Entonces hay una realidad que el ministro, uno empatiza y dice, bueno, ¿por qué hace lo que hace? Debe ser que ya está tocando el fondo, o debe estar llegando a los límites. Pero si yo doy por obligación, no se cumple la función. ¿Por qué? Porque el modelo es que el padre da al hijo, sin pedir absolutamente nada. Esa es la verdad espiritual. Si esa área para ti está madura, estupendo. Estupendo. Maravilloso. Pero tú no tendrías por qué cuestionar las realidades de los demás hermanos, porque ese proceso es un proceso de madurez natural. Yo no lo puedo obligar. Nadie lo Pero puede tú, ¿por qué obligar. cuestionas las mega iglesias, por ejemplo? Es que vamos a volver al tema, porque yo no creo Es que las como contradictorio, congregaciones, ¿cachai? ¿O no? no, es que las congregaciones no deberían tener como finalidad el hacerse Pero ricas, ¿por qué piensas tú que es así? Pues tío, tú estás porque dando es un juicio, bíblico, pero porque tú estás está en dando la un Biblia, juicio, tú estás porque es enjuiciando. completa, porque es completamente bíblico. Si yo viera Está que el bien, Señor pero Jesús, tú estás enjuiciando si, a esas si mega yo viera que iglesias. el Señor Jesucristo, mira, haz silencio, si yo viera que el Señor Jesucristo tenía como finalidad enriquecerse, si yo viera que el Señor Jesucristo tuviera como finalidad, cuando estuvo esos 3 años y medio de ministerio, intentando recopilar dinero, más aún, le entrega la administración de los recursos de los 12 al que sabía que le iba a robar. Le entrega la tesorería a Judas. Si tú me decís, oye, tío, pero mira, fíjate en este texto, en este. Aquí tú veis que la riqueza es significativa para el maestro. Yo te diría, sí, tenéis toda la razón, pero no lo veo en ningún lado. No lo veo, ni en el Señor Jesucristo, ni en Pedro, ni en Pablo, ni en Esteban, ni en Santiago. No lo veo. No lo veo por ningún lado. Ahí está levantando la mano. Tiene que desmutearse, hermana. La muteé porque Está estaba con el... hablándole a alguien, parece. Patita, ¿queréis decir algo? Tiene que desmutearse, hermana. Tenéis que tocar la pantalla y tocar el En la micrófono. parte Dice del desactivar audio. Ahí sí, ahí sí. Ahí. No, bueno, lo que yo entiendo, hermano, por lo menos lo que la Biblia habla, lo que su palabra dice sobre el diezmo y la ofrenda, bueno, yo entiendo que en el fondo sí estamos obligados a diezmar, a ofrendar en una iglesia. A mi manera, lo que yo entiendo, si estoy equivocada, rectifíqueme si estoy equivocada bíblicamente, siento que lo que dice Andrés, en cierta manera, claro, o sea, cuando uno ofrenda, la idea es ofrendar sintiéndolo, queriéndolo, porque si yo me voy a sentirme obligada a una iglesia que tengo que ofrendar, por tal y tal motivo, porque me están obligando, siento que no va a dar ese fruto que tiene que dar esa ofrenda. ¿Me entiende? Yo te entiendo Yo creo, perfectamente. perdóname, Entonces, Andrés, perdóname, hermana. Sí. Yo el otro día di una disertación acerca de Zaqueo. Zaqueo era un recaudador también. Y él, al final de la historia de Zaqueo, él reconoce de corazón de que había, bueno, en el fondo se convirtió porque él era un tipo que realmente trabajaba para digamos, el reino en esa época del Imperio Romano. Pero en el fondo él
da un vuelco en su corazón y devuelve todo lo que había cobrado de más, Sí, pues le y robaba a los él cristianos, le pues. robaba al pueblo, claro, claro, Sí, exactamente. Yo y lo Dios sabía. diserté la otra vez. No sé si Sí, se acuerdan. sí, po, sí me acuerdo, no me acuerdo, cuando hablaste del sueldo. Y yo siento que dentro de lo que dice el otro hermano, con todo respeto, eh, Ah, ahí está. con todo respeto, que, por ejemplo, claro, o sea, hay muchas iglesias sin ser prejuiciosa, que muchas se enriquecen y que el fin es el dinero y no es, y no es lo más importante, que es hacer que la persona, el cristiano que está dentro de esa iglesia, crezca, que madure. Y como dice Andrés, todos los hermanos tenemos un proceso, yo creo, en las congregaciones. O sea, yo por lo menos lo tengo súper claro, que hay que ofrendar, que la ofrenda es bíblica, pero en cierto modo siento que hay iglesias que eso lo ponen como, o sea, no sé si lo colocan o yo lo malinterpreto, pero sí he estado en lugares donde la ofrenda es como que la imponen. Y yo creo que Dios ve al dador que da de corazón, con amor, o sea, que esa plata no sale, pucha, hoy tengo que ofrendar, voy a tener que sacar 10 lucas este mes. No, no es la idea es que si yo voy a ofrendar, lo sea a conciencia, espiritualmente, porque es un mandato bíblico. Bueno, Pero también hay muchos hermanos que no están en condiciones, que muchas veces no se puede. Y hay muchas iglesias que sí, la ofrenda es como más importante que cualquier otra cosa y que se enriquecen muchísimo. No digo que todas, pero hay muchas iglesias que la ofrenda es como más importante que la persona, que el alma de la persona que está ahí. Entonces, hay una controversia en ese sentido. O sea, yo igual en un momento estuve muy confundida lo que es la ofrenda con el diezmo. O sea, por harto años estuve confundida. Si era realmente obligación. ¿Qué pasa si una persona no tiene para ofrendar? Entonces, después con el tiempo comprendí que sí, lo leí, estudié esa parte, pero también es bien complejo para mí. O sea, yo lo tengo claro, súper claro, pero no sé. Yo pienso que también se puede ofrendar de varias maneras, como dice acá Claro, Andrés. Yo me recuerdo para el terremoto del año, a ver, cuando estuvo el Festival de Viña, como a las 4 de la mañana hubo un terremoto salvaje. Y me recuerdo que en mi parroquia se vino abajo el cielo, el techo, no el techo, el cielo, la parte interior del templo. Y se vino abajo, se descascaró completamente. Y obviamente era un peligro para todos los que íbamos a escuchar la palabra de Dios allá. Entonces el sacerdote en este caso pidió voluntarias para tejer una red y extenderla por dentro del templo, para que en el caso de que volvieran nuevamente nuevas réplicas, las cáscaras que caían No estoy digamos, escuchando la palabra, estoy como en la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Que esas personas que fueron, entre ellos Sonia, fueron a tejer una red, y eso fue voluntario y fue del corazón, porque sabíamos que nosotros que estábamos pasando por una situación crítica con respecto a lo que es nuestro país telúricamente. Entonces, eso también es una ofrenda. Pero si la persona no tiene que dar dinero solamente, puede dar ayuda de otras maneras. Así, por las ollas supuesto, comunes, por claro. supuesto. Bueno, la verdad es que el tema, no sé, no sé cómo tratar de explicarlo de mejor forma para que se pueda entender la libertad que Dios nos da respecto a esto. Me acuerdo que cuando estuvimos conversando acerca del contenido de este capítulo, veíamos como en el versículo 1 y 2 del capítulo 9, Pablo utilizaba cierta ironía, porque dice, cuanto a la administración para los santos,
es por demás que yo escriba. O sea, no necesita escribirlo. Sin embargo, versículo 2 dice, pues conozco vuestra voluntad, vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Entonces, es como un sarcasmo que el autor sagrado utiliza, porque dice, en cuanto a la administración para los santos, es por lo demás que yo escriba. Entonces, ¿para qué lo escribe? Porque fundamentalmente lo que quiere establecer es el vehículo por el cual yo estoy haciendo el ejercicio del dar. Entonces, eso es lo más importante, eso es lo que a mí me motiva en este tema. Eso es lo que Dios a mí me ha entregado respecto a este tema. Entonces, Claro. cuando se ven prácticas o culturas que tienen que ver con asociar el éxito con el dinero o con la espiritualidad, un ministerio exitoso, un ministerio grande, un ministerio que tiene 3.000 a 5.000 miembros, que los estacionamientos son enormes porque todos los hermanos están bendecidos y todos llegan en auto. Para mí eso no es bendición. Claro, Para mí eso no es bendición. a mí tampoco. Entonces, yo soy receloso de ese tipo de ministerio. Sí. Entonces, claro, ¿por qué? Porque el movimiento apostólico del siglo pasado, 1900, esto no tiene ni 100 años, ni 50 años, comenzó a desarrollar lo que es la teología de la prosperidad. Y eso es lo que lleva a los hermanos a asociar la idea de bendición, mientras más yo dé, más bendecido soy. Y eso no es así. No es así. Respeto, si mi sobrino Iván lo entiende de ese modo, bueno, ok. Es un punto más a tratar, pero para mí no va por ahí. Yo como maestro, yo no enseño eso, y nunca lo voy a enseñar. Ahora, Estoy de acuerdo con mi maestro. el versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y la alegría ahí tiene que ver con un vocablo en griego que es hilario. Este vocablo da origen a la palabra hilarante, es decir, la alegría tiene que ser hilarante al momento de dar. A tal punto mi corazón se alegra por dar que me sobrelleno de alegría. Es como un gozo indescriptible porque estoy dando. Esa es la motivación que Dios quiere para que yo ponga mi ofrenda. Repaso esto. El diezmo es ley. El diezmo es una ordenanza, es un mandato. La ofrenda es de gracia. Por eso es que es más importante la ofrenda que el diezmo. Ahora, se me salió el... Oh, qué pesada. Ahora, dice, no con tristeza ni por necesidad. O sea, mis móviles no tienen que ser la tristeza o la necesidad propia. Por eso es que es un tema que apunta a mi propio corazón. No descansa tanto en el hecho de cómo están las finanzas de mi propia congregación o de mi propia casa, porque salgámonos de la congregación y vamos a la administración interna de mi hogar. Si la administración interna de mi hogar, por ejemplo, yo voy a dar una ofrenda, pero estoy pensando que son las últimas 10 lucas que me quedan para terminar el mes, ¿qué hago? Si mi corazón se está moviendo en mi necesidad, no la ponga. No la ponga, porque no es la real motivación. Su mente está en su necesidad de la casa, o en comprarle la leche al niño, o en comprar los pañales, lo que sea, X, da lo mismo. No la ponga, porque tiene que ser con un corazón completamente alegre. Ahora, el mismo ejemplo, le quedan las últimas 10 lucas.
pero usted está rebosante de alegría porque va a ser como la viuda, póngalo. Ponga el billete dentro de la cesta. Pero que no queden dudas en su corazón. Que no queden dudas en su corazón. Yo me acuerdo que conocí a un hermano, no me acuerdo del nombre, sí, en la iglesia del pastor Ítalo, Frigioli, que ese hombre entregaba la plata de la micro a la ofrenda. Y se iba caminando y vivía en La Pintana y nos congregábamos en Plaza Italia y se iba caminando. Entregaba la plata de la micro, la ponía adentro. Lo único que me acuerdo de él es que era un hermano alto, peladito, que era diácono y de barba. Daba todo lo que tenía, pero con la cara llena de risa y se iba feliz caminando para la casa. Cuando llegaba a la casa lo tenían tapado de mercadería. Llegaba un hermano el día domingo, hermano, Dios me dice que le ponga, hermano, Dios, y así. Pero ese no era su móvil. La motivación de su corazón no era el que él sabía que Dios cuando llegara a la casa le iba a responder. Una Eso no recompensa, sirve. no. Eso no Claro. sirve. Perdone, pero tengo que ser enfático en esto. Sí, El hermano se movía porque entendía que Dios no le interesan las dos monedas, las dos chauchas. A Dios le da lo mismo. Lo que le interesa al Señor es el móvil de mi corazón. Si yo funciono en agradecimiento, si tengo claro el concepto en mi mente que el Padre dio lo más preciado que Él tenía, como dio lo más preciado que Él tenía, yo tengo que tratar de no ser menos y entender de que lo que dice el versículo que está a continuación. Versículo 8 del capítulo 9 de 2 Corintios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No economía, no dinero, obra. Porque lo que Dios quiere es multiplicar su reino aquí en la tierra. Para eso son los recursos, no para enriquecerme. Y poderoso es Dios, versículo 8, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, nos dice todo dinero. Toda gracia, a fin de que, o sea, por consecuencia de que en vosotros abunde toda gracia, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Abundéis para toda buena obra. Versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Cuando el maestro está viendo una multitud, Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7, viendo una multitud que ya lo seguía por 3 días, es movido a compasión. ¿Por qué? Porque esa multitud ya lo seguía 3 días y él sabía que tenía hambre. Como Dios sabía que esa multitud tenía hambre y a pesar de que lo seguían por los panes y los peces, les dio de comer, pero en ese dar de comer, a partir de 5 panes y 2 peces, mostró su favor, mostró su gracia, no mostró la capacidad que él tenía de multiplicar lo material, porque lo material a Dios le importa nada. Vio la necesidad, multiplicó los panes y peces, y multiplicó y alimentó a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Se saca la cuenta y por lo menos habrían entre 8.000 y 10.000 personas, y a todos les dio de comer, y como si fuera poco, y para dar una lección espiritual a sus discípulos, sobraron 12 cestas. ¿Por qué? Porque el descargo de los discípulos, a priori, fue, ¿y cómo les vamos a dar de comer a tanta multitud si solamente tenemos 5 panes y 2 peces?
Dudaron ellos, estando al lado de Jesús. Claro. Pero a pesar de la duda, a pesar de que estaban mirando solamente lo que tenían en ese momento Claro, humano, eso es humano, a pesar de eso, Dios no se tarda en dar una lección espiritual. La amén. recriminación de Dios, el descargo de Cristo no es, oye, ustedes todavía no entienden de que yo puedo hacer lo que quiero, sino que con algo gráfico, con una ilustración gráfica, les muestra que Él puede multiplicar lo que sea. Claro, amén. Si ese es el punto del dar. ¿Por qué? Porque el principio entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo. Amén. Cuando el Padre está dando, el Hijo está dando y el Espíritu está dando. Ahora, cuando el Espíritu es dado, ¿contra qué es dado? ¿Qué tengo que hacer yo para recibirlo en mi corazón? ¿Prender 50.000 velas? ¿Romperme la rodilla yendo a lo vaque? ¿Qué tengo que hacer? ¿Estar todos los domingos antes que el culto empiece a las 7 de la mañana y el culto empieza a las 11? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacerle el aseo a la casa al pastor? Yo conocía gente que lo hacía. No solo le hacía el aseo, le hacían la comida. Y conocía a otro que tenía guardaespaldas. Oye, no estoy diciendo mentira. Entonces, si yo veo que lo que el Padre a mí me pide es solamente creer, ¿cuánto me demore yo en creer? Es un problema mío. Pero el Padre no me va a dejar de amar porque yo crea más o crea menos. Me ama igual. Bueno, preguntas. Comentarios, preguntas, inquietudes. Como resumen, yo creo que lo más importante es entender de que el momento que nosotros colaboramos con la obra, estamos colaborando con la predicación del Evangelio. Existen muchas oportunidades en donde, en el caso de mi persona que he militado en una iglesia, en este caso misionera, es lógico que en mi condición yo no podría ir a ninguna misión, a ninguna parte. Ahora, sin embargo, el momento que estoy entregando mis ofrendas, por supuesto que eso habilita a que todas aquellas personas que están en misiones puedan seguir adelante con la obra. Eso es totalmente concordante, y más aún si el hermano Marco, en este caso, cuando da esas ofrendas, porque él entiende que está inhabilitado, claro, le falta un hueso completo, la motivación de su corazón es que el reino de Dios se expanda aquí en la tierra. Sin eso hay un sentir completamente genuino y puro. Esas son ofrendas que llegan con un aroma agradable ante la presencia de Dios, por supuesto que sí. Ese es el vínculo que Dios quiere establecer en este tema que es tan contradictorio. Ahora, las realidades son objetivas. Y no es juicio, sino que es observación de la realidad. Yo no la comparto. No la comparto. No comparto la realidad, no juzgo a nadie. Observación de la realidad, perdón. Sí, ¿Y qué significa eso? que la realidad objetiva, que es cuando el fruto cae por su peso, es cuando la chancha pare sola, te das cuenta solo, cae. Y esa Juicio. objetividad, no, es una objetividad, es algo que es como los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu se ven cuando realmente son espirituales, se ven. Yo no juzgo al hermano que da el fruto, juzgo el fruto. Y lo juzgo porque es evidente, este hermano está lleno del Espíritu. Es evidente. Las realidades ministeriales en algunos casos son evidentes. Son evidentes. Y yo eso lo observo. No lo juzgo, pero lo observo. Para mí es una realidad. La salvación es algo individual. Pero para mí ese no es el fin.
El enriquecimiento no es el fin. Respeto a la persona que crea que es el fin enriquecerse, pero a mí personalmente, para que me saque de eso, tiene que mostrármelo por la escritura. Si no, no. Sí. Perdona que insista, pero, o sea, tú dices que todas las mega iglesias, No todas. bueno, algunas, no sé cuáles, pero las mega iglesias, digamos las mega iglesias, el fin es enriquecerse. Eso estás diciendo. Lo que estoy diciendo Porque es tú que dices que tajantemente, lo dijiste la semana pasada, no estoy de acuerdo con las mega iglesias. no, De hecho, hiciste una ironía hace un poquito atrás de los estacionamientos de las mega iglesias, sí, todos en auto. sí, sí. No, no es ironía, es una realidad. Es una realidad. Yo lo que miro es la realidad y no soy juez del corazón de esas personas, pero sí juzgo la realidad, lo que mis ojos están viendo. Para mí el evangelio no es para producir enriquecimiento. Si hay un miembro, hay Para un provocar líder de... pobreza. Ya, sabéis que esto se está poniendo medio Sí, pues Iván, necio. mejor, pues. Sí, el punto es claro. Si hay un miembro de la iglesia que tiene A 3 ver, departamentos... ¿puedo decir algo, Andrés? Bueno, ya, diga. Hay mucha gente que está confundida lamentablemente por la enseñanza esta de enriquecerse, así como el pastor de Miami. Y el Durán también. Hay mucho. Mm. Entonces, oprimen a las ovejas en una prédica muy sutil, pero no hay que olvidar que esto es por gracia. No hay que olvidar que el corazón es lo que ve el Señor. Amén. Si tú quieres dar, como yo conocí hermanos que daban de su sueldo, daban el 90%, y así como contaba el Andrés, que yo conocí a ese hermano que daba la plata a la micro y lo hacía feliz. Este otro hermano también lo hacía feliz, daba el 90% de su sueldo, no el 10%. Y vivía con el 10% y vivía bien, vivía tranquilo, vivía feliz y Dios lo bendecía muchísimo. Pero si yo me instalo con la idea de tener una iglesia para, como dijo el Andrés, enriquecerme, no, yo creo que por ahí no va la mano, porque esto no es un negocio, esto es salvación para las almas. Y mira, yo les voy a contar un caso muy específico de parte de mi familia. Mi papá iba a Tiempo de Dios y a él le alcanzaba lo justo en su forma de distribuir la plata en la casa. Y muchas veces no fue por vergüenza, porque no tenía para dar ofrendas y no tenía para dar diezmo. Entonces, no está por ahí la cosa, no va por ahí la cosa. Es que si tú no tienes, no tienes, y Dios sabe que no tienes. Y si tú tienes para dar y no das, bueno, también es algo
que está en tu corazón y Dios va a trabajar en el corazón de esa persona, nada más. Ujú. Pero esto es por gracia, esto es por gracia. Dios no te va a juzgar. Yo le decía a mi papá, aunque tengáis 100 pesos, dalo. Dios no te va a juzgar porque tenéis 100 pesos para darle. ¿Tú crees que si Él es el dueño del oro y la plata, qué más da si tú tenías 100 pesos para darle? No, me decía, no. Cuando me pague, voy a ir a la iglesia. Entonces, muchos piensan así. Muchos son los que piensan así. Lamentablemente, la enseñanza de los pastores ha sido en ese aspecto muy mala, muy mala. Eso quería decir. Muchas gracias, señora. Perdona, me acordé de un testimonio. Esto es gráfico porque yo lo vi. Por muchos años yo fui diácono de San Diego y el culto de las 9 era el culto más concurrido. Y me tocaba contar la ofrenda con el pastor Hugo, que era el pastor tesorero. Y muchas veces, bueno, eran alrededor de 10, 12 cestas que se reunían y todas se daban vuelta en el pastor Hugo tenía un escritorio grandísimo, con una caja fuerte, y se daba vuelta toda la cesta encima, y muchas veces se encontraron botones, por ejemplo, de abrigo, botones, Alfileres, tapas de bebida, alfileres, de todo. moneda antigua. Entonces, tú decías, y con el pastor nos reíamos, decía, pero me decía, hermano, no hay que juzgar el corazón de esta persona. A lo mejor no tenía nada más que dar y para no ser menos se levantó y sabía que iba a poner un botón adentro, un botón de vestir. No quería quedar mal. Una ante cosa los demás. así. Pero el tema es que no se trata de juzgar, se trata de que el sustento, la base bíblica, el principio, sea el correcto. Ahora, yo dejo el tema hasta aquí, porque mira, yo no pretendo cambiar a nadie, yo estoy enseñando la escritura. Sí. Yo tengo la cuestión clara. Entonces, para que yo la cambie, tiene que ser por la Biblia, si no, no funciona. Y es cuestión de leer nomás, de estudiar y te vas a dar cuenta. Eso es todo. Hermano, mire, ¿puedo dar una acotación o no? Dale, Pati. Mire, bueno, yo antes bueno, de llegar a la iglesia que tú ya conoces, y cuando estuve un tiempo alejada, fui a varias iglesias, fui a muchas, y estuve harto tiempo, un año en una, un año en otro, cuando yo me fui de San Ramón, y después me fui a vivir a la Florida, y así anduve como los gitanos, porque estuve así viviendo. Y conocí mucha iglesia y compartí mucho con ciertos hermanos. Y yo estuve en una iglesia durante 2 años, donde yo lo puedo decir que lo vi, e incluso yo no estaba de acuerdo en lo que hacía esa persona, y había muchos hermanos que no tenían qué comer en su casa, que muchas veces postergaban muchas cosas en su casa para dar a la iglesia. Y yo una vez un hermano a mí me dijo que la palabra, me lo mostró con la palabra y me mostró un texto, no recuerdo hermano, porque usted sabe que yo tengo un poquito, me cuesta aprendérmelo y eso es como mi debilidad de no poder explicarlo bien y tomar la palabra y decir, mira, aquí está, pero tengo buena memoria en ese sentido y recuerdo muy bien al hermano. Y me decía que Dios siempre nos enseñaba a que fuéramos prudentes y ser equilibrados en las cosas. Porque si yo tengo necesidades en mi casa, primero tengo que abastecer mi casa, mi hogar, mis necesidades y después puedo dar. Ahora, si usted, como dice usted, si un hermano tiene y da con gozo, da con alegría y para él no le afecta dar 10, 100 lucas, lo que sea, y lo da con todo su corazón, bienvenido sea su ofrenda. Pero si no tiene para dar, siento que eso no debe afectar, ni para que él se siga congregando, ni para que se aparte, ni para que se sienta menos cristiano o menos espiritual. Entonces, ese testimonio que yo le doy era terrible porque llegaba un momento a fin de mes que muchos hermanos le dábamos una caja de mercadería y le explicábamos a él,
pero él se sentía tan mal no dar a la iglesia, que él muchas veces dejó de pagar gastos comunes en su casa, necesidades de sus hijos. ¿Me Claro. entiende? Y por otro lado, quiero contar otro testimonio. Yo tengo una amiga que va a una iglesia grandísima, que es la del pastor Billy, no sé si le suena. Sí, Ya, es una iglesia tremenda. Yo fui, a mí me invitaron y fui. Fui a una conferencia de 4 días seguidos, fui a... ah, Chuta, no fue nada entonces. Ya, No lo voy a bueno, dejar entrar otra vez. lo que, No, algo lo se que debe haber quiero, equivocado, botón. Finalizar, sí, puso. lo que quiero reforzar la idea, y para terminar este punto de la lección, es que el principio, el modelo es Cristo, la relación que se establece entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el concepto que a mí me debe quedar como más asentado en mi mente. El Padre no tuvo reparo en dar lo mejor que tenía, que era su propia existencia a través del Hijo. Y lo dio sin esperar absolutamente nada a cambio. Ese es el principio bíblico. Ya, hay un recuadro a continuación en la página 24, que está destacado con negrilla, que lo vamos a observar. Solamente me gustaría ver la relación que establece en Tito. Así que por favor busque Tito, capítulo 1, versículo 5 al 9. Tito. Sí. Al 7. ¿317? Ya. No, 159. Ya. 157 dice acá. Ahí llegó otra. volví. Ya, haga la cortita, termine su... No, pues ya su estamos en relato. otro punto, ya sigamos en el punto, tío, Me ya fue, está bueno ya. pero bueno, quiero dejarlo ahí nomás. 157. Gracias, Patita. Chuta, ya. No, mira, ni un problema. Si queréis terminar lo que iba a decir, dale. No, lo vamos a dejar así nomás porque no. Yo creo que la palabra no es para contener y voy a escucharme. Contender. Contender, Bueno, perdón. ya, pues. Gracias. Del versículo 5 al 9. Tito, ¿lo tiene? Léalo. ¿Lo leo? Sí, por El favor. motivo de... El capítulo 1, versículo 5. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como te ordené. Luego el 6 dice, el candidato debe ser irreprochable, casado una sola vez, cuyos hijos sean creyentes, no tachados de libertinaje ni de rebeldía. Y el versículo 7 dice, porque el episcopo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable, no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no dado a negocios sucios. Y el 8 dice, sino hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí. ¿Hasta ahí? ¿O sigo con el 9? Hasta el 9. Que esté adherido a la palabra fiel, conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina y refutar a los que contradicen. Hasta ahí. Muy bien. Voy a leer la Reina Valera 60. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. ¿Cómo dice en tu versión, Toño? Presbíteros. 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 Anciano, obispo, o pastor, o ministro, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Esta es la de Jerusalén, ¿eh?
Sí, la Biblia. sí. Acá dice anciano. Es que es lo mismo. Ya. Estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así como Pablo mandó a Tito. A ti, Mm. sí. Y aquí vienen las características bíblicas de un ministro, de un anciano, de un obispo o de un pastor. Estas son las características bíblicas. Que fuera irreprensible. ¿Qué significa una persona irreprensible? ¿Cómo entiende esa palabra? ¿Qué es irreprensible? Si quieres, Sin búscalo en San falta. Google. Como, Sin como, falta, ¿ya? como ¿Qué más? irreprochable. Irreprochable significa una persona que tú no tengas nada que sacarle a cuentas. Irreprochable. Que sea irreprensible. Esto es muy similar al testimonio que el Espíritu requiere a través de los discípulos para la elección de los diáconos, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Cuando el Espíritu dice lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio, el buen testimonio tiene que ver con todas estas cualidades. Y el testimonio es una observación que las ovejas hacen del ministro. Porque ahí no puede haber autorreferencia. Yo no puedo decir de mí mismo, sí, yo tengo un buen testimonio, o sí, yo soy irreprensible. Las personas que me conocen, especialmente, en este caso, mi esposa, tendría que decir, el Andrés es así, así y así. Ese es un testimonio fiel. Que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Por qué? Porque un ministro, si no tiene bajo gobierno su hogar, no podría gobernar una congregación. Menos podría. ¿Se entiende la relación, no? Sí. Versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. ¿Por qué? Porque Dios delega sobre el ministro lo que Iván llama la cobertura. Nosotros tenemos paraguas espirituales. Nuestra cobertura aquí en la tierra es nuestro pastor o el sacerdote, es mi ministro, mi pastor. Él es el que a mí me da cobertura espiritual. Yo soy la cobertura de mi casa, el filtro de mi casa. El esposo es el sacerdote del hogar, en la misma relación. Entonces el esposo ejerce la autoridad espiritual sobre un hogar. La hermana que no tiene esposo, Jesucristo es su esposo. Ese es el orden establecido por Dios. Yo soy la cabeza espiritual de mi esposa. Mi cabeza espiritual es Cristo. Como yo soy miembro de una congregación, mi soporte espiritual aquí en la tierra es mi pastor. Él es mi cobertura espiritual. Él ejerce una cobertura sobre las ovejas que Dios le ha dado. Así funciona. Marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución. ¿Cómo entiendo eso? Que no están acusados de disolución ni de rebeldía. Bueno, rebeldía se entiende. ¿Y qué Pero es lo que ¿cómo la entiende? disolución? Eso es lo que quiero que me diga. Ah. ¿Cómo entiende la palabra disolución? Que por Yo no la ejemplo entiendo. cometan Que no ha sido adulterio, divorciado. Que no ha sido divorciada. que por ejemplo ¿Ya? se metan con parejas casadas, una cosa así, puede ser. O sea, Mira, yo por ejemplo me meto mañana en un matrimonio y saco a la esposa de, no sé, de un hermano, por decir algo. Yo sí, estoy es que eso haciendo es disolución de ese matrimonio, algo claro, así. estoy dividiendo. Dividiendo, claro, fracturando. Exactamente. Y aparte pecando. Pero Perdón, no solo en términos pecando. de lo que puede hacer un renuncio de esa envergadura.
También yo puedo hacer disolución dentro de una congregación, división. Muchas congregaciones se fracturan y se dividen por las habladurías, por la murmuración, porque ahí hay órdenes también que se establecen. Entonces, cuando los hijos de un ministro tienen estas características y tenga hijos creyentes, mira la relación que establece el apóstol. Creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. O sea, si el apóstol dice que hay creyentes que no deberían estar acusados de estas características, es porque las hay. Y ya en los tiempos de Pablo, recuerde cómo partió: por esta causa te dejé en Creta. ¿Cuál? ¿Por qué Pablo dejó a Tito en Creta, en la iglesia de Creta? Para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad. O sea, Tito es un emisario de Pablo que tiene como labor ministerial instituir ancianos en cada ciudad de la provincia de Creta. ¿Cuáles son las características de estos ancianos, de estos pastores? Lo que estamos revisando. Pero cada pastor, si tiene hijos que no tengan estas características, por ejemplo, un hijo rebelde. ¿Por qué? Básico. El pastor llega a mi casa, me viene a exhortar, y yo sé que al interior de su hogar tiene un par de hijos que están en rebeldía. ¿Por qué Pablo lo establece así? Porque si ese pastor tiene un mal testimonio al interior de su casa, a mí como oveja de él me da la chance de decirle: pero ¿cómo usted viene a juzgar estos aspectos si usted tiene dos hijos que están en rebeldía? ¿Se fija o no? Entonces, para que el testimonio del pastor no caiga, Pablo establece esto. ¿Qué Si mis significa hijos, concretamente que un hijo pueda estar en rebeldía, por ejemplo, que no quiera nada con Dios, por ejemplo, por ejemplo, que no quiera ir a la Que iglesia? claro, que no que quiera quiera a fin de año rebeldía, que quiera a fin de año votar por el Por el- candidato comunista, por decir. por el Hadwe. Por- No, esa es una opción, pero debería tenerla clara. Po. ¿Te la puse Ya. muy dura? Ya se sabe lo que va a traer Hadwe como agenda valórica, ya se sabe. Po. O si no, que esté Ahora, de acuerdo con el aborto. Po. Puede ser también. claro. Puede ser, pues, claro. O sea, si yo soy abortivo, voto por Hadwe. Po. Si yo creo en los matrimonios igualitarios, voto por Hadwe. Si yo creo en la adopción homoparental, voto por Hadwe. Ya. Pero entonces, Andrés, yendo más a la profunda, el pastor o la persona que va a quedar a cargo de la iglesia, en este caso en Creta, tiene que ser una persona que dé frutos abundantes, digamos, dentro del condicionamiento que dice la palabra. Por Porque, supuesto. porque, Por supuesto. porque si los frutos no son los que corresponden, entonces esa persona no está calificada. No está calificada para ejercer un ministerio de este calibre. Ahora te digo una pregunta. Si, por ejemplo, Sí. el postulante, digámoslo así, cumple con los requisitos, pero en el tiempo, en el proceso, como que se invierten las cosas. Por ejemplo, que los hijos se les vuelvan rebeldes, porque ha ocurrido. O sea, hay casos Por supuesto. de pastores que Buena Por supuesto. pregunta. han tenido, por ejemplo, hijos y que han Por caído en supuesto. adulterio, por ejemplo. ¿Qué pasa Sí. ahí? Bueno, mira, en mi opinión, el pastor, el ministro, el obispo, el presbítero, debería tener un buen grupo de asesores fieles, un grupo de diáconos, en este caso, que sean idóneos al cargo, que amen al Señor, que tengan un buen testimonio. Y lo que él debería hacer es, por ejemplo,
poner su cargo al servicio de los diáconos. Ahora, si los diáconos están llenos del Espíritu Santo, lo que tendrían que hacer es decirle a su pastor: no, pastor, agradecemos su honestidad, agradecemos la fidelidad que usted tiene con Dios, pero usted necesita salir adelante sus problemáticos. Si nosotros le quitamos el cargo, le pegamos un golpe mayor, así que no, sigan el cargo. ¿Me Un golpe de entiendes? estado, algo así. No, un golpe mayor a la problemática que él esté Claro. viviendo. Ah, perfecto, claro. Te lo pongo, te doy No, un que ejemplo, no. Sí, pues, una ilustración como práctica. lapidarlo, una cosa así. Exactamente. Suponte un pastor, el hijo cae en rebeldía, cae en apostasía y se transforma en un delincuente y cae preso. Y el pastor, en este caso, esconde la situación. Mutis por la... Y tú sabes que en el correo de la bruja las noticias se saben igual. Sabe igual, claro. Llega la información a la iglesia y la iglesia confronta a su pastor. ¿A dónde se mete ese hermano? A diferencia de que él exponga la situación, lo que no se hizo en San Diego, que él exponga la situación y diga: esto y esto y esto es lo que está ocurriendo. Por esta situación, yo pongo mi cargo al servicio de los diáconos. Entonces, esos diáconos llenos del Espíritu Santo oran al Señor y espiritualmente toman una decisión. Que si es espiritual, lo más probable es que le digan al pastor: como ha actuado bien, no, pastor, siga en su cargo, restaure su vida. Si usted es competente, a pesar de la crisis grande que tiene, de seguir con su cargo, hágalo. Es lo que yo opino al respecto. Pero normalmente es rajatabla. Normalmente es rajatabla. Y ahí entra otro concepto que yo también es bíblico, pero también dependiendo del fruto que dé, es qué tan efectivo es, que es la disciplina. Que el concepto de disciplina en las denominaciones asambleístas no se conoce mucho, pero es real, es bíblico. En la iglesia de Corinto se ejerció disciplina, pero tiene una finalidad. Si esa finalidad no se cumple, no tiene sentido. Si el pastor no va a ser restaurado en amor, no tiene sentido. La disciplina llega a ser un azote en muchas congregaciones. No estoy haciendo juicios, por favor. Estoy hablando de realidades que yo vi con mi ojo. Es un verdadero azote. Cuando es un verdadero azote, no cumple la finalidad que establece Dios, disciplina a través del apóstol, que es volver a la comunión a esa persona que cayó en pecado. Esa es la finalidad de la disciplina, volver a la comunión a ese hermano. Ese es el principio, restaurarle. Si yo voy a usar la disciplina para rajarlo, no tiene ningún sentido. Hermano, y si no hay ninguna de las dos cosas, si sus diáconos, sus personas más cercanas, no ven eso, ven que por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el pastor ya tiene sus hijos, y el pastor sabe en qué condiciones están sus hijos y no expone su cargo o no lo explica, y sus diáconos tampoco hacen nada. Es como decir, se hacen todos los lesos, como por decir una cosa, perdone la expresión. ¿Qué pasa ahí? Bueno, el desorden es gravitante. En realidad ahí está, el gobierno de Dios está por cualquier lado. Si esto es Porque jerárquico, pero esto es jerárquico en función espiritual, no humana. Ojo, sí, no, sí sepo. la jerarquía viene del Padre, Cristo, el pastor o el esposo, la oveja, la esposa. Ese es el orden. Ahora, si se desvincula esa jerarquía espiritual, estás descabezado nomás, po. Si nadie es capaz de tomar una decisión espiritual que vaya en defensa de las ovejas, si eso es lo que a Dios le interesa,
Por eso, porque por ejemplo, supongamos el ejemplo que yo le di, ya, y se da cuenta, la oveja, no los diáconos, no los más cercanos, los maidoctos, ni el pastor, y las ovejas no tienen cómo expresarlo, cómo decir, no, decirle a los diáconos o decirle al pastor, o sea, manifestarse, como se dice. También están como privados. ¿Qué pasa ahí en un caso así? ¿Qué pasa? Esa iglesia está descabezada, no tiene Ya, orden. perfecto, Váyase de ahí. ya. Mm, mm. Ya, estábamos en el versículo 6. Pensé que iba a decir pare de sufrir. Tire más sal. Porque, versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. ¿Se da cuenta de la verticalidad? No soberbio, y ahí está apuntando a cualidades de cómo debe ser el pastor. No soberbio, o sea, no orgulloso, no altivo, Arrogante. no arrogante. El pastor tiene que ser de corazón humilde, enseñable. No hay nada mejor que un pastor te diga, ¿sabe qué, hermano? Eso no lo sé. Si usted lo sabe, enséñemelo. Quiero aprender. Ahí tenía un corazón. No hay nada mejor que un pastor humilde que te diga del púlpito, ¿sabes qué? Yo esto no me lo sé todo. Estoy en el proceso, estoy aprendiendo a vivir con esta nueva verdad que Dios me está entregando. ¡Wow! Ahí tenía un hombre humilde, sencillo de corazón. No iracundo. Fundamental. No iracundo, o sea, que no se deje dominar por la ira. ¿Cómo va a poder gobernar una congregación si el tipo es irascible? No dado al vino. Es decir, que ¿Se su puede tomar una voluntad, copita o no se puede por tomar? supuesto, Una por copita. supuesto. Lo que está hablando aquí Pablo, Tito, o sea, Pablo a Tito, es que el hombre, el obispo, no sea controlado por el vino. Claro. Pablo, en ese sentido, no tiene ningún problema. Él no tiene votos de nazareo, siendo que era fariseo. No pendenciero, o sea, no bueno para la discusión. No violento. Claro. No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Para qué vamos a repetir este punto si ya lo hablamos bastante? Si lo considera como un elemento que ajusta a un pastor, es porque se da. Lamentablemente se da. Y hay objetos de ganancias deshonestas. Sobre todo, bueno, yo fui testigo de eso, era mucho el dinero, mucho el dinero, era mucha plata. Si yo no tengo un Como el pastor corazón, Durán, como el bueno, pastor ahí era Durán. más plata, ahí era más plata. La verdad es que ahí era más dinero. Y si ese obispo, si ese pastor no tiene un corazón ya, en esta parte ya, va a tener problemas, va a tener serios problemas. Porque el dinero da mucho poder, mucho poder. Andrés, una acotación. ¿Sí? Aquí Pablo habla en el año 40 aproximadamente, 50. Imagínate si eso ocurría en aquella época, o bien venía del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, digamos. ¿Qué nos queda ahora en esta época? Por Siendo que supuesto. han pasado tantos siglos, han pasado más de 21 siglos ya, más de 20 siglos, perdón. Por Estamos en el supuesto. Es que, Imagínate, mira, Pablo más, ya lo comunicaba en esa época. sí, el contexto es netamente, yo iría un poquito más por ahí, por el 60. Ya, ahora sí está todo, ya. Pero, No me voy a interrumpir, porque ¿qué es terminando lo, esto te queda estable. qué es lo que ocurre? Que la aplicación de este contenido es evidente que Pablo le da esa tarea a Tito. Esto es lo que tenéis que hacer en Creta.
pero el Tito puede ser cualquiera de nosotros. O sea, la aplicación es para nosotros. Para estos Porque si, tiempos. para estos tiempos, porque si hay un llamado, que se pueda gestar en tu corazón. Por ejemplo, si hay un llamado al pastorado para Iván, qué bueno para Iván que él maneje estos contenidos en su corazón ya. Qué bueno que Dios lo esté preparando ya. ¿Me entendió, no? Yo no lo sé, pero si se da, qué bueno que él pueda tener claro esta parte. Entonces, claramente la aplicación es para nuestros tiempos. ¿Cuánto más con toda la vorágine que se vive ahora? Con la efervescencia del vil. ¿Cuánto más yo tengo que tener un corazón preparado? Versículo 8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo. La sobriedad ahí, esa cualidad, tiene que ver con equidad, tiene que ver con sano juicio, tiene que ver con inteligencia y con formalidad. Con sensatez. Un tipo equilibrado, un tipo sensato, muy bien. Justo. Justicia, ojalá opere en este miembro, en este ministro, un concepto alto de la justicia de Dios en su vida. Con buen criterio. Claro, santo, dueño de sí mismo. O sea, que tenga en ejercicio el espíritu de dominio propio, que se sepa regular. Retenedor de la palabra fiel. Retenedor de la palabra fiel. O sea, no puede ser una persona que no tenga una instrucción bíblica. Me acuerdo cuando a mí me tocó, y esto fue un testimonio, cuando yo estudié teología, en tercer año, el pastor Miguel Lazo nos dio tremenda bendición. Me acuerdo en ese tiempo estaba haciendo historia eclesiástica, el ciclo de historia eclesiástica, y nos llevó al paraíso, a todo el curso. Arrendamos un bus, entre todos, en realidad fue de lo que ellos hicieron, fue de primer nivel. Y se consiguió un luterano, Waldo Pacheco, todavía me acuerdo el nombre, que nos dio una cátedra, pero una cátedra, de los lugares, los primeros lugares en donde llegó el protestantismo a Sudamérica, fue a Valparaíso. Claro. Era el principal puerto de aquella época. No estaba el canal de Panamá. Entonces, para cruzar del Atlántico al Pacífico, tenían que dar la vuelta por el Cabo de Hornos. Entonces, el primer puerto donde recalaban los barcos era Valparaíso, si era cosmopolita total. El Mercurio del Paraíso fue el primer periódico de Sudamérica. No solamente de Chile, el Mercurio del Paraíso. Y en esa oportunidad yo pude ser testigo, por ejemplo, de la primera iglesia metodista pentecostal. La iglesia metodista pentecostal es una iglesia completamente criolla, chilena. Si tú encuentras otra metodista pentecostal en Argentina, en Puerto Rico, en Panamá, porque son misiones que salieron de Chile. Willie Hoover, que fue el metodista enviado a Chile por las iglesias metodistas norteamericanas, se encuentra con el espíritu aquí en Chile y fusiona, hace como una mezcla. De ahí surge el metodismo pentecostal. Yo estuve en la primera iglesia metodista pentecostal en la planicie de Valparaíso. Bueno, lo que quedaba de esa iglesia, pude ver las crónicas del Mercurio Valparaíso del 1909, y el primer avivamiento en Chile fue en esa iglesia. Es espectacular. Conocí la primera iglesia luterana, la primera iglesia presbiteriana, la primera bautista de Valparaíso. No, espectacular lo que hicieron ahí. Ahí el pastor Lazo se sacó los zapatos. El tema es que
Era tanta la efervescencia que se produjo en esa iglesia que estaba en la mitad de una calle, pasó muy parecido al avivamiento de Azusa en Norteamérica, que la gente entraba por la calle y la iglesia estaba en la mitad, y entraba por la calle y la iglesia estaba a mitad de cuadra, solamente entrar por la iglesia ya eran tocados por el Espíritu Santo, tirados en el suelo, quebrantados. Valparaíso en ese tiempo, mucha prostitución, mucho alcoholismo. La parte antigua de Valparaíso tú la puedes encontrar en el Muelle Plat y sus recovecos a los lados, y vas a encontrar bares con pisos de tabla, con redes de pescadores en las paredes. Es espectacular. El tema es que fue tanta la efervescencia de ese avivamiento en Chile, que frente a la necesidad que se daban porque la gente bajaba de los cerros, llamaban a los bomberos. Se está quemando la iglesia tanto en la planicie de Valparaíso. Llegaban los bomberos y no había fuego. Yo vi una fotografía, una fotografía que se tomó del frontis de esa iglesia, y todos los bordes estaban como iluminados con tubos fluorescentes, como en el presente si le pusiera tubos fluorescentes a los bordes. Estaba todo iluminada esa iglesia. Entonces cuando la gente la miraba de los cerros creía que era fuego. Era tanta la efervescencia que había y las conversiones por cientos, por miles, que los líderes, Willie Hoover, no tenía otra que mandar el hermano que oraba un poquito bonito y ya estaba tocado por el Espíritu. Ándate al cerro tanto, ándate al cerro, y así, sin preparación, sin estudio de la Escritura. Entonces, de buena a primera, por la necesidad que se dio, que fue gigantesca, se mandaba gente así. Entonces, de ahí quedó el mote dentro de las iglesias metodistas pentecostales, el típico mote de que la letra mata. Claro, porque no son el movimiento carismático en ese sentido, no es muy dado al estudio. Pero lo que el apóstol nos está enseñando acá, en el versículo 9, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. La gracia de trazar la palabra es que tú no le agregues nada y no le quites nada. Porque la palabra es la verbalización de los pensamientos de Dios. Cuando yo leo la palabra estoy entendiendo cómo Dios piensa, cómo Dios es. Por eso es que es tan gravitante. Dice, tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza. No se trata que la aceptación sea según mi criterio, o según mi juicio, o según lo que yo pienso, sino que una exhortación sana tiene que ser a la luz de la Escritura. Y con una sola finalidad, edificar. Una exhortación no puede ser para destruir. ¿Por qué? Porque la Escritura tiene ese contenido, esa esencia, levantar, edificar. La predicación tiene que tener esa línea. Instruir, enseñar, levantar, edificar. Y convencer a los que contradicen. Porque así como en el tiempo en que Pablo escribe, en este tiempo también van a haber personas que te van a contradecir. Y hay que tener esa paciencia. ¿O no? Sí, alta paciencia. Versículo 10, porque hay aún muchos contumaces. ¿Sabes lo que es contumaz? Mi suegra tenía ese Rebelde. Claro, duros de cabeza, contumaz.
habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Sabe cuáles son esos? Claro, de los judíos. ¿Pero cuáles judíos? No todos. Ahí me pillaste, no Los sé. que no tienen a Cristo. Sí, se les llamaba los judaizantes. Los que querían seguir con el tema del símbolo del pacto que se fue hecho de Dios con Abraham, del prepucio. Pablo en eso es pero radical. Si yo soy salvo por la fe, entonces ¿qué necesidad tengo de andar bajo la ley? Si soy salvo por la fe. Pedro quería eso, ¿cierto? En un comienzo. Pablo. No, Pedro, Pedro claro, quería circuncidar a todos. Pedro recibe la enseñanza y la revelación que el Espíritu le da a Pablo, pero después se da vuelta la chaqueta. Esa es la razón por qué se produce el primer concilio en Jerusalén. ¿Alguna pregunta? ¿Judío ortodoxo, oye? Es lo mismo. El judío ortodoxo, que ahora lo podéis ver tú, el judío ortodoxo se reconoce claramente por ese que se pone en el monte, en el muro de los lamentos. El que tiene los rulitos, andan con un gorrito, andan siempre vestidos iguales. Es el judío ortodoxo. De hecho, en Jerusalén, el otro día mostraron un reportaje muy bueno que mostraba los barrios ortodoxos. Ahí no se puede meter un gentil. Tú no te puedes pasear por esas calles en blue jean con polera. Porque literalmente te echan. Porque eso no es santo, no es santidad. Tremendo, es tremendo. Esos judíos ortodoxos en el tiempo de Pablo opusieron toda la resistencia posible para seguir levantando la creencia a partir de la ley. Nunca vieron la fusión que se produce entre la ley y la gracia. El Señor dijo, yo no he venido a abrogar, yo he venido a cumplir, y en mí se cumple la ley. En mí se cumple toda ley. Y ahí entrega sus mandamientos nuevos. Si así de esto, cumplir la ley. ¡Pum! Se acabó. Un poco lo que ocurre con nuestra iglesia. Los sacerdotes que usan sotana y que, bueno, la mayoría son del Opus Dei o de los movimientos europeizantes. Sobre todo el cura francés, no me acuerdo el nombre, pero... Lefebvre se llama. Lefebvre, Marcel Lefebvre. Sí, pues él todavía sigue haciendo las misas en latín. En latín y dando Y de espalda a la pueblo. congregación. Sí. No. Duro de nuestra cabeza. No, pues ahí estamos mal. Duro de Bueno, cabeza. contumaces, claro. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Algo que quiera decir, algo que quiera discutir o rebatir? No. Usted ha hablado Ya poco, rebatió hermano harto. Marco. Opine, señor. Anciano, oiga, anciano, opinen. ¿Qué pasa? No anciano de edad, ojo. Tenemos un anciano entre medio nuestro. ¿Quién vendría siendo? Solamente ¿Tú, po? ¿Yo? Sí, po. Quería solamente agregar un comentario de una experiencia de un gran hombre de Dios que hay mucho respeto por su consecuencia con el Evangelio. Un gran pastor, bueno, sí, por muchos años aquí en esta ciudad. Él es de corte pentecostal. Y bueno, la historia es de que él tuvo una hija y un hijo. El hijo se volvió homosexual. Wow. Y bueno, ese fue un golpe muy duro para él. Y bueno,
Desgraciadamente, el muchacho entró en batalla tanto con él como con la mamá. Y entonces, en su característica de transvesti, agarraba un montón de amigos de él y se iban todos disfrazados de mujer a la iglesia. Oh, Y se sentaban en la primera banca de la iglesia. oh, Desafiando. Claro, totalmente. claro. Entonces, bueno, en realidad que eso generó algo que un poco dentro de la historia de este gran hombre de Dios significó de que tomaran una actitud muy dura con el hijo. En vías, entiendo yo, que tiene que haber sido de mantener la congregación y que la congregación no se dispersara. Y entonces, bueno, en otras palabras, y en buen chileno lo sacaron. Como Ya, queráis decir. ya. Entonces, lo sacaron al cabro y bueno, en este caso lo ujieres y bueno, estaban atentos a que él no entrara y bueno, ya eso se acabó. Pero de ahí se estableció una suerte de enseñanza con respecto a esta situación, a la situación de los homosexuales. Y entonces, ¿qué sucede? De que de frente a lo que significa después en la experiencia que yo obtuve en una iglesia misionera, en donde el objetivo principal es tal y como lo enseña nuestro Dios en la cruz del Calvario, que Él consumó la obra por las almas y Él, del momento que consuma la obra con un ladrón delincuente que Sí, se compara ahí en picaba ajo, sí. bueno, y no tuvo ningún inconveniente en decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, eso te abre el espacio para entender de que verdaderamente el Evangelio es realmente el instrumento que a través del Espíritu el Señor establece para que las almas, no importa la condición en que estén, porque si el Señor no se fijó en que ese hombre era un delincuente, ladrón, no se fijó en aquello, sino que solamente quiso ver en qué actitud estaba ese delincuente. Entonces, cuando nos separamos, en este caso, de cuál es la verdadera actitud con que viene el alma y entramos en juicio, porque es maricón, estamos mal. Y eso fue lo que le pasó a este pastor, gran hombre de Dios, que cayó en este caso en establecer juicio contra todos los maricones. Y de ahí en más empezó a enseñar prácticamente, tú tenías un hijo maricón, tenés que echarlo cagando de tu casa. Oh, Y a mí me Pero- sucedió una situación en donde una hermana, que el hijo le pasó esto, y que ella, por seguir a este pastor, lo sacó volando al hijo, y al tiempo después yo ya estaba en esta otra iglesia misionera, aprendiendo ya un criterio mucho más amplio. Me llama al tiempo y me dice, mira, fíjate que pasa esto y esto con mi hijo. Mi pastor me enseñó que yo lo tengo que sacar de la casa. Y yo lo saqué de la casa. Y él se fue de la casa. Mi hijo no está en mi casa. Y entonces me dice, pero en este momento él me está pidiendo ayuda porque no tiene que comer. Me dice, ¿qué crees tú que debería hacer yo? Yo le dije, mira, arréglate y vamos al supermercado y yo te voy a poner la mitad de lo que compremos en mercadería y lo vamos a ir a ver a dónde está él para llevarle mercadería. Y así lo hicimos. Y entonces, bueno, a partir de allí llegamos allá y bueno, eso fue realmente lo que cambió tan drásticamente la actitud que este muchacho tenía por la enseñanza que había recibido la mamá en aquella iglesia, la actitud que él tenía con las iglesias y con el evangelio. Entonces ahí por lo menos se le pudo decir, mira, si esa iglesia te enseñó esto y eso fue lo que tú recibiste, perdónanos, porque nos equivocamos. claro. Pero ese no es el evangelio. Aquí está el evangelio. Aquí tenéis para todo lo que te falte para el mes. Ahora,
En todo momento que tú sientas necesidad de acercarte a Dios, por supuesto que en este caso tú tienes que volver a Dios, tú tienes que regresar al Padre, tú tienes que regresar y Él no te va a poner en este caso en qué condición, sino que la obra del Espíritu va en este caso a enseñarte de qué manera estás mal, de qué manera es que tienes que tú venir a los pies del Señor. ¿Para qué? En la obra del Espíritu, la obra que hace el Espíritu en cada ser humano, tú te des cuenta por dónde están tus faltas. Bueno, todavía no vuelve el cabro de todas maneras, pero por lo menos tiene otra visión. Exacto, exacto. Por eso es que es tan importante ser testimonios fieles de lo que Cristo vino a hacer. Entonces, bueno, saque sus conclusiones, saque sus conclusiones. Es sano que cada uno tenga su propia teología en términos de las conclusiones bíblicas que usted vaya sacando. Y eso alinea, eso va corrigiendo paulatinamente y va orientando en función, es una reacción centrípeta y te vuelve al centro, que es tu corazón, edifica tu corazón. Ahora, lo que es triste en esta experiencia, ¿sabes qué es? De que todavía hasta la fecha, este pastor, con todo lo bueno que él es y todo lo bueno que él es a la obra, todavía no se da cuenta y no hace su aporte, no hace su Está herido. Todavía no. Está herido. Para mí está herido. Por supuesto. Tiene herido el corazón. Por supuesto. Claro, capaz que culpe a Dios de que su hijo... Pero bueno, son procesos y hay que respetarlo. Exactamente. Pero es un gran hombre de Dios, para mí no me cae ninguna duda. Por supuesto. Ninguna duda. Yo respeto mucho dentro de lo que tú estás hablando, Marco, porque el pentecostalismo de pronto, bueno, es muy cuestionado. Yo respeto... Justamente, esas fueron las cuestiones que a mí me sacaron, aparte de las cosas por las cuales yo salí. Yo estuve 7 años con ellos. 7 años. Cristo vive, ¿no? No, Cristo viene. Ah, Cristo viene. Claro. Hasta el nombre es Petepete. Me acuerdo, conversaba con un hermano del ministerio del Gille. Ese loco saltaba en una pata cuando Gille venía a Chile. El otro día nomás lo vi y lo acompañé al Barro Luco. Y, y conversábamos de esto. Y me decía, Gille se murió en la misma casa. Gille se murió con la misma ropa. Yo le pregunté, pero pastor, ¿por qué no se compró su terno y para qué? ¿Y para qué? Si este me sirve, si este me sigue sirviendo. Los mismos zapatos, la misma ropa. Sí. Y él decía lo que dice este pastor que conoció Marco. Las almas. Son las almas. Cuando las almas es la primera prioridad, lo demás no interesa. Murió en la misma casa, murió como nació. Me acuerdo cuando es tocado por el Espíritu Santo, fue espectacular, es espectacular el testimonio de Son. Sin teología, sin nada, bueno, muy típico. Puerto Rico subió unos parlantes que él tenía, que se los compró de segunda mano, un micrófono, y los puso arriba del techo de su casa. Y de arriba del techo en la casa empezó a predicar salvación, pura salvación. Lo único que predicaba allí, salvación. Y los demonios lo conocían. Yo creo que ese hermano era conocido en el cielo y en el infierno. Fiel al testimonio, fiel totalmente. Murió en su casa, con la misma ropita, ahí no. Todo lo demás lo daba. Bueno. Qué hermoso. Sí, es hermoso. Eso es hermoso. Y así conozco, pero he leído libros enteros. Especialmente los misioneros tienen ese corazón. Un misionero inglés de apellido Livingstone que predicó a toda el África. Ah, sí, pues, famoso.
Famoso. El descubridor fue con Stanley. Stanley. Sí, ese fue a China. Pero con Stanley también cubrieron África. Bueno, ahí puede ser. Livingstone, claro, Sí. Livingstone y Stanley. Hay Me hasta una acuerdo mucho película. de Livingstone, porque él, todo para la misión. Todo para la misión. Todo. Mueren pobres por lo general esos hombres. Mueren sin recursos porque lo dan todo. En fin. Bueno, vamos a quedar hasta aquí. La próxima clase vamos a entrar al punto 10. El punto 10 trae dos temas de conversación, uno a partir de 1 Tesalonicenses y el Hebreos. otro a partir de Hebreos, para que usted esté estudiando. Pero Dijimos para- paso 9, ¿cierto? Sí, por supuesto, todavía Sí. estamos. No es Todavía paso 10 podemos porque terminar. coincide. No. Ya. Ok. No. La página 24. Sí, seguimos en la página 24, pero ahora el punto 10. Sí, ¿Ya? Muy bien. veremos ahorita. Ya. Nos queda como Ya, un mes pues, más o menos para llegar al paso 10. Más o menos. Calculando. Valenta la tortuguita. No, pero Recuerden que hay un no sábado de resistiendo agosto que mucho. yo no voy a poder estar, por si acaso. El 13, 14, No, por ahí. mejor- Ahí Una lo voy a pregunta. estar avisando. Una pregunta antes que Sí. terminemos. Perdón, voy a cerrar. Perdón.